Salvador Mendiola ha sido uno de los detractores más mordaces del actual gobierno. ¿Había otra opción? Es decir, en esta polarización que nos dan las redes es casi imposible que haya una conformidad homogénea. Además llevamos sexenios criticando a los gobernantes, a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña. ¿Qué otra opción hay para México desde su postura anti-López? Voy por partes. En la facultad le decíamos Manolito el de Mafalda, porque siempre andaba vestido como el Manolito con su tienda, su corte de pelo naco, chaca, provinciano, pero priista de hueso colorado. Y entonces me toca pelear con él en las asambleas, donde nos decía que fuera del PRI no había revolución. Y así lo conocí en su miserable ignorancia, que no leía, que no estudiaba, que todo el mundo le daba dinero para que fuera el niño priista brillante de la poesía de Tabasco. Y de esa manera lo empecé a temer. Con otras personas que ahora hasta lo admiran, yo les decía, es un dictador en semilla, ahí está el huevo de la serpiente. Es como conocer a Hitler pintando una pared todavía en Alemania con su brocha gorda, y desde ahí le vi ese defecto gravísimo, que es un necio encerrado en su cabeza. Su madre le hizo creer que Dios lo convocó a salvar a México, porque es un niño consentido de mamá. Pellicer le acabó de lavar la cabeza, no estudió, no leyó, se ha tardado 70 años en leer La República Restaurada de Cosío Villegas, que yo me leí en 3 meses. No habla ningún idioma, no sabe hacer cuentas con lápiz y papel, tiene calculadora. Y de ahí vi el monstruo que era. Conforme lo fui viendo crecer, sentí la necesidad de ofrecerle resistencia. Me pareció muy cruel la manera como pescó de los testículos a Zedillo y lo obligó a darle dinero por cerrar pozos, por quemar pozos de petróleo, por llevar gente a que la descalabraran, por dejar gente tarada para siempre como el pobre de Encinas. Todas esas criminalidades se las vi. Siempre pensé que México era muy brillante, que lo habíamos educado muy bien, y que un payaso de crucero como este señor pues siempre haría ruido, pero nunca prosperaría su locura. Y eso es lo que ahora me tiene espantado, que al menos parece que sí hay 30 millones de imbéciles igual que él, aunque los quiero reducir a 13. Solo 13 millones de imbéciles igual que él, que no quisieron ir a la escuela, que no quisieron trabajar, ya que no pudieron ir a la escuela, pues a trabajar, que no hicieron nada. Y siguen esperando que la Virgen de Guadalupe o Andrés Manuel les resuelva la vida. Como en algún momento yo lo dije, son tan indolentes que todas las mañanas se levantan y le limpian la puchita a su mujer con agua oxigenada para ver si viene Andrés Manuel y les hace los hijos. Porque ya les da hueva moverse. Esos nos ganaron. Y ahí ya empezó mi preocupación grave. En ese sentido considero que el proyecto nacional populista de López desde 1978 era un fracaso predecible. Bastaba oírlo y ver lo que iba a hacer para poder decir, en 6 meses jode al peso, en 6 meses jode el empleo, en 6 meses jode la salud pública. Lo estuve diciendo durante 18 años, que en cuanto él llegara al gobierno iba a pasar todo lo que está pasando. Mis detractores querían que pasara al día siguiente. En cuanto no pasó al día siguiente se burlaron de mí, pero llevan ya meses calladitos, porque no hay mañana sin la aburridora. No todas las mañanas viene la aburridora y es pendejada tras pendejada tras pendejada en economía, en administración pública. Nunca me imaginé que iba a ver a un presidente de México teniendo el pene erecto del presidente de los Estados Unidos en la boca y chupándoselo con cuidado, y todavía diciéndole, vuélveme a poner la pistola en la cabeza, y Trump ahora goza, y López le dice, apúntame porque van a creer que me gusta. Bien, nunca me imaginé que iba a ver tan miserable al presidente. Yo
Politécnico, niño pobre, me volví marxista y luego descubrí que no se podía si tenías que trabajar y me he ido corrigiendo. Fue muy importante las lecciones que nos dio Octavio Paz a mi generación cuando lo peleamos como infrarrealistas, como nos dijo se va a caer el muro de Berlín, la URSS va a desaparecer como si nada y Cuba va a terminar vuelta a un campo de concentración horrible, donde todo va a ser casinos, prostitución y drogas. Y eso es La Habana. Yo fui a La Habana nada más a ver que Cuba son casinos, prostitución y droga. La salud pública es buena porque todos están igual de enfermos, mentales. La educación es genial, pero nadie la puede aplicar en nada. Yo en Cuba estuve con un médico especialista en medicina de cómputo y cuando le dije, enséñame tu computadora, sacó 2 cartulinas. En una cartulina tenía dibujada la pantalla y en otra cartulina el teclado. Y con eso había aprendido medicina de cómputo. Y dicen que ya inventaron hasta la curación del cáncer. Todo eso es lo que ofrece pues ahora López Obrador con su movimiento de renovación del narco. Patrocinado por narcos. Yo no creo que él se mande solo, yo lo vi, es un estúpido con la mente vacía, es un títere. Me preocupan los que lo mueven. Ya nadie busca al Mayo Zambada, ya nadie busca al hermanito Godoy marihuanero de Michoacán, ¿se han dado cuenta? Son los supernarcos de México y todo el mundo anda buscando que al Maqueche, que al Tepeche, pero los que todos vimos, ¿dónde está Caro Quintero? Si Caro Quintero le daba órdenes a López Obrador desde el, ¿cómo se llama? Faro de presos, porque son sus faros de cultura. Entonces era predecible el fracaso de este gobierno, era predecible y prospeccionable. Eso es un gobierno que va a hundir al país. Nunca me imaginé que le dieran tanto poder como se lo dieron. Realmente yo sí creía en los refranes y decía Dios no les da alas a los alacranes, pero los pendejos mexicanos ya le dieron alas a un escorpión. Y entonces ahora, tal como él tiene el poder, pues yo calculo que 18 años lo tendremos que padecer, que en cosa de año y medio ya vamos a estar como Cuba. Nos va a tratar de controlar internet, nadie va a poder salir del país si no es con permiso de él. Todo un desastre. Les va a robar el porvenir a las generaciones jóvenes. Ya nos está robando nuestro el trabajo de jubilarnos a los viejos, ya nos va a robar los afores. Y lo dijo, lo predijo, estaba visible, y que la borregada o los ratones hayan seguido al notista de Hamelin me inquieta. Cuando empecé a sentir que eso podía ocurrir, pues elaboré una tesis y es pueblos corruptos eligen gobiernos más corruptos todavía. Me puse a revisarlo en la historia y es contundente. Los Césares no echaron a perder a Roma, Hitler no echó a perder a Alemania, Trump no está echando a perder a los gringos, sino que los pueblos que son corruptos eligen gobiernos peores cada día. Había al menos unas 5 opciones que no eran solo López Obrador, incluido el Bronco. Cualquiera de las otras era mejor, tenía más estudios, tenía más experiencia de trabajo, tenía más idiomas, incluida Marichuy. Marichuy, la candidata que presentó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ofrecía todo lo de López Obrador, pero ella lo ofrecía con pantalones, no con falda de hawaiana, de Carlos Pellicer, no de juego a béisbol, como en las fonditas. No, Marichuy venía de ser soldada, de ser militar, de educarse, de poder hablar en inglés, en francés, en italiano. Pues era una super opción para la izquierda. Pero todos taparon a la mujer. Todos los que ahora son mitús y todos los que andan persiguiendo a feminicidios mataron a Marichuy. Todos los que ahora defienden jotos en el Zócalo mataron a Marichuy. Y Marichuy al menos era mejor opción que López en todo, hasta para jugar béisbol. Y también era chundita de provincia, no había estudiado en la UNAM, cosas bonitas. Pero escogimos al peor y nos lleva a lo peor. Y ahora lo interesante, que es lo que me apasiona, es qué tanto lo podemos detener.
todos los datos de la historia dicen casi es imposible. Pero también todos los datos de la historia dicen si alguien no apunta al tirano, se acabó la dignidad y la vida decente en la tierra, y entonces hay que aprenderlo a hacer. No estoy solo, veo que son muchas personas. Generalmente veo que los que terminamos, por ejemplo, veo con claridad eso. La izquierda que está detrás de Andrés Manuel son puros pendejos que leyeron a Marta Harnecker, que nunca leyeron El Capital en alemán, que nunca estudiaron los procesos de producción de plusvalía, no pueden calcular tasas de explotación. Solo lo que leyeron fue Rius, Los Agachados, y Marta Harnecker. Y con eso se elaboraron una idea tan estúpida como la de la bulle esta del CONACYT, de que si regresamos al ábaco somos mejores que con computadora, que si cocemos los pescados con leña es mejor que con horno de microondas. Sí, mija, pero entonces se morían todos. Cuando fue ese mundo lacandón que ustedes nos quieren reimponer como descolonizado, las madres se morían dando a luz como moscas. Los niños se morían de sarampión, así nos chingamos a los indios que había aquí. En 5 minutos acabaron los pueblos originarios con viruela y sarampión. Y eso no lo quieren ver estos ignorantes que no estudian la historia. Eso es lo que veo que está ocurriendo. Ese sería mi punto de vista sobre otras posibilidades y el encierro en el que nos metimos.